Hoy vamos a hablar del Atlético de Madrid y de los dos nuevos fichajes que hablan italiano y que juegan en la selección italiana. Vamos a hablar de Ruggeri, vamos a hablar de Giacomo Raspadori y ojo porque tenemos invitados. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! Lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Ya sabéis que hablamos de todo lo que tenga que ver con Italia y hoy sin más dilación vamos a ir a doble pantalla porque en este retorno ya post mes de julio, en esta vuelta ya al canal, vamos a intentar traer muchos invitados y qué mejor estreno para esta nueva sección, entre comillas, porque tampoco lo es, pero que nuestros amigos de Atleti Stats. Así que sin más tardanza, a ver si soy capaz de hacer bien a la primera. Adrián Barrios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Irati. Un placer estar por aquí. Y somos habituales de vernos las caras, pero en Atlético Stats y Sí. tengo muchas ganas de pasarme por tu canal también para devolverte también todas las manos que nos echas en clave fútbol italiano. Es que estoy un poco oxidado con el tema de OBS, para que la No pasa nada. gente... Entonces estoy un poco improvisando algunas cosas, ¿vale? Así que os presento, chicos, a Adrián Barrios, que es una de las caras visibles de Atlético Stats. Os dejo aquí abajo el enlace para que lo veáis a seguir al canal de YouTube, también en redes sociales, porque si sois del Atleti, seguro que ya lo seguís, pero si hay alguno despistado que está por aquí, que sigue Calcio, sigue Atleti, pues oye, ahí tenéis que ir para toda la actualidad, y más este año que tenéis a dos de los nuestros. Pero tengo que decir una cosa, últimamente, incluso con el cambio de director deportivo, os gusta mucho fichar en la Serie A, ¿eh? Sí, nos gusta la rumorología italiana, ¿no? Somos asiduos, ¿no? Sí. Luego nunca acaba llegando nada, pero este año sí. Llevábamos desde 2017 sin tener ningún italiano. El último fue Alessio Cerci, ¿no? Una leyenda, ¿no? Del Sí. Atlético de Madrid y del fútbol italiano en general. Y bueno, con Matteo Ruggeri y con Jack Raspadori, pues volvemos a tener italianos que nunca han terminado de salir bien en el Atlético de Madrid, más allá de Vieri, más allá de Albertini con aquel gol de falta al Real Madrid, que todos los atléticos lo recordaremos siempre, pero que bueno, que no. Las estadísticas están para romperlas, si os lo dice Atlético Stats. Sí, generalmente además tampoco es cosa vuestra, ¿eh? Que digamos que los futbolistas italianos en España, por lo que sea, pese a la Sí, cercanía y a la la verdad. similitud de cultura, digamos que mientras que hay muchos españoles que han triunfado en Italia, el camino contrario es diferente y es complicado. Pues ahí, chicos, oye, suscribíos a ambos canales y dejad el like y vuestro comentario por aquí. ¿Qué pensáis de Ruggeri? ¿Qué pensáis de Giacomo Raspadori? Vamos a hablar de ellos porque al final son dos jugadores que pueden ser o que estaban siendo... digamos, partícipes de las convocatorias de Italia. Pues Raspadori tiene Sí. 40 internacionalidades, Ruggeri con la llegada de Gattuso, pues posiblemente, y este salto de escenario, también pueda empezar a tener minutos, aunque evidentemente tiene una competencia muy alta, como es la de Federico Di Marco, la de Destiny Udogie en el costado izquierdo. Pero si te parece, Adrián, vamos a explicar rápidamente para la gente, pues si alguien ha estado de vacaciones y no se ha enterado. Fichasteis primero a Ruggeri, una Sí. operación en torno a los 20 millones de euros desde Atalanta. Atalanta ya fichó a sus reemplazos, a Onesta, a Nord desde el Genoa, y está viendo a ver si se mueve por algún jugador más, como Diego Moreira de Estrasburgo. Y el último fichaje ha sido el de Raspadori, que ha sido un poco el más inesperado, ¿no? Porque digamos que lo de Ruggeri ya se había cocinado y os lo podíais esperar, pero lo de Raspadori fue de una semana para otra, en realidad. Es verdad que, cuidado que lo de Ruggeri también fue bastante rápido, no lo vimos venir y mira que han sonado Sí. 95 jugadores diferentes en total, que los registramos en nuestra página web, pero nunca había sonado Ruggeri, al menos en esta temporada, a lo mejor en pasadas puede ser, y sorprendió un poquito también, pero lo de Raspadori, yo la verdad que cuando sonó, vamos, para mí creo que el primero que lo dijo fue Gianluca Di Marzio, por ahí desde Italia lo comentaron, al final casi todos los rumores de Atlético de Madrid, más allá de que suene mucho italiano, suena mucho desde Italia también, es Sí. un poco extraño. Lo comentábamos hoy que sería muy raro ver a periodistas españoles dando información de fichajes del Milan, de la Juve, etcétera, pero bueno, no es el caso. Y lo de Raspadori, pues bueno, yo cuando lo vi pensaba que nunca iba a llegar al Atlético de Madrid y aquí lo tenemos, ¿no? Empezó muy mal, ¿no? De cara al aficionado del Atlético de Madrid, se vio con muy malos ojos, pero ahora mismo, cuanto más conocemos del jugador, más se le quiere. Y pasa un poco lo mismo con Ruggeri, ¿no? Que Sí. son tipos carismáticos, ¿no? Muy profesional, por ejemplo, Raspadori y Ruggeri se le ve como un poquito más campechano, ¿no? No es el Y perfil de tanto. futbolista y generan cierta expectación, ¿no? En la afición del Atlético de Madrid. Nos metemos ahora a hablar un poco de cada jugador, pero es que me gustaría preguntarte, porque tengo que suelo comentar en el canal muchas veces, ¿no? Y es verdad que desde fuera de España, porque yo mucha gente que nos sigue aquí es de Latinoamérica, ¿no? También gente de la propia Sí, Italia. Mi sensación es que se tiene una concepción diferente del Atlético de Madrid en la actualidad
a lo que es realmente. Quiero decir, yo desde fuera, desde la neutralidad, opino que el Atlético de Madrid evidentemente es uno de los grandes equipos de Italia, de España, perdón, no solo a Vale. nivel de masa social, sino a nivel incluso ya hoy día de poder adquisitivo y de poder hacer según qué movimientos. El fichaje, por ejemplo, de Julián bien lo demostraba, o algunos sueldos que paga, que son claramente superiores a los de los mejores equipos de Italia, por poner algún ejemplo. Sí. Pero me queda esa sensación de que desde fuera todavía no se tiene la perspectiva de que ir al Atlético de Madrid no es un paso atrás, ni mucho menos en la carrera, por ejemplo, de Raspadori, sino que es o uno en la misma dirección o incluso un escalón superior que yo creo que puede estar ahí. Porque yo, sinceramente, por ejemplo, insisto, desde la neutralidad veo, y la gente dirá, no, es que es español, tal. No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, yo, sinceramente, y creo que lo he dejado muy claro, me da igual que gane un equipo español o no. O sea, en Europa no voy a apoyar un equipo porque sea español, pero para mí es más favorito el Atlético de Madrid hacer algo grande en Champions, por ejemplo, que el Napoli esta próxima temporada, ¿eh? Y hablamos del Sí. campeón de Italia. Sí, yo lo veo así y la verdad que me parece algo que destacan muy, muy interesante, que lo hemos notado nosotros también, que se les ve con ilusión, ¿no? Tanto a Ruggeri como a Raspadori, se les ve como que sienten, a ver, en lo de Ruggeri lógicamente es un poquito más lógico, ¿no? Estás en Sí. Atalanta, es un perfil un poquito más bajo de club, sobre todo de competencia en Europa, pero yo, por ejemplo, viéndolo desde mi perspectiva, me sorprende que un italiano piense que es un gran paso en su carrera, un muy buen paso en su carrera, salir de Nápoles para ir al Atlético de Madrid. Me sorprende y me halaga, ¿no? Lógicamente, siendo seguidor del Atlético de Madrid. Pero es que, claro, yo creo que al final es un poco a lo que te acostumbra Diego Pablo Simeone, ¿no? Que te acostumbra a, con todo lo bueno, todo lo malo, que no es poco, a estar ahí. Con poquito puedes llegar a estar ahí. Lo vimos ahí el año, por ejemplo, que nos eliminó hace 2 años el Dortmund, que si llegas a tener un poquito más Sí. de consistencia allí en el Signal Iduna Park, pues con un palo y 3 piedras te habías montado unas semis de Champions. Sí, además, fíjate, yo soy de la opinión de que si extrapolamos a Real Madrid y Barcelona con el poder que tienen, ¿no? A nivel económico, a nivel masa social, a la liga italiana, a esta liga italiana, evidentemente todo cambiaría, ¿no? Si Real Madrid y Barça jugaran en la liga italiana sería mucho más grande de lo que es ahora mismo. Pero si lo extrapoláramos, todos los actuales equipos de Italia creo que estarían por detrás en lo que es la pelea por ser candidatos a ganar la Serie A. Por eso muchas veces desde fuera se puede pensar, no, es que el Atleti es el tercero, no, es que tal y cual, pero eso, en mi opinión, no es poco ni mucho menos, sino que partir en tercero en la parrilla, quiero decir, luego cada temporada es diferente y cómo acabas depende de muchos factores, pero creo que es un nivel bastante, bastante, bastante alto. No sé vosotros qué expectativa tenéis de cara a esta temporada. Quiero decir, con los fichajes que ha habido, con los jugadores que se han mantenido, entendiendo el contexto de cómo se ha movido el mercado en España y en Europa, con los fichajes de Ruggeri y Raspadori, cada uno con un rol diferente, evidentemente, pero ¿a qué pueden aspirar ellos? ¿A ser también campeones en España? ¿A ganar algo en Europa? Pues claro, es verdad que, o sea, te entiendo, te veo la Claro. cara, no Sí, es, no es, o sea, sería injusto, ¿no? Obligar al claro. equipo a ganar sí o sí a equipos que tienen mucho más poder adquisitivo, pero entiendo que también vosotros pensáis que vuestras opciones vais a tener. A ver, si me llegas a hacer esta pregunta hace 2 semanas, seguramente habría venido con un poquito más de emoción, de chispa, ¿no? De optimismo, ¿no? Es verdad que lo de Raspadori se entiende como un final de mercado en el Atlético de Madrid en cuanto a yo voy a buscar jugadores. Otra cosa es que te caiga algo del cielo. Te Sí. cae un Jadon Sancho del cielo, pues a lo mejor le abres la puerta, una cesión, 5 milloncitos que pagas a lo mejor por el préstamo y, oye, bienvenido, ¿no? Pero el Atlético de Madrid parece que va a dejar ya de mirar al mercado, por más que sigue teniendo carencias. Entonces es lo que te digo, hace 2 semanas parecía que nos íbamos a salir del mapa, ¿no? Y se hablaba de Mola Lukman, y donde podía llegar a Mola Lukman, ha acabado llegando ya como Raspadori, que tiene sus virtudes, pero creo que no te eleva el techo competitivo de la plantilla. Yo siempre digo y destaco, lo decimos mucho en Atlético Stats, que es el típico jugador que te ayuda a ganar, que te da ese empujoncito, que te suma Sí. esos 6 goles que te hacen campeón. Pero claro, esos 6 goles, si no estás cerca de ganar, no valen para nada. Entonces, no es un jugador que te vaya a hacer ganar nada, pero si estás cerca de ganar, te va a empujar a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿está el Atlético cerca de ganar? Pues puede ser que un poquito más cerca del año pasado. Pero creo que se ha quedado un poquito corto este mercado de verano y si el año pasado ya decíamos que era como un primer año de proyecto, mirábamos con ansia al segundo año de proyecto,
Y la sensación que me queda es que en el segundo, cuando pensábamos que ya íbamos a ir con todo, volvemos a mirar al siguiente año del proyecto, al tercero, y el próximo año todavía tienes que seguir fichando a un Cuti Romero, tienes que seguir fichando otro delantero para acompañar a Julián. Entonces se te ha quedado un poquito corto, pero es lo malo de tener tantos deberes pendientes de mercados pasados, ¿no? Donde fichábamos a los Soyuncho, a Plicueta, a Bitzel o a nadie directamente, y ahora tienes que solventarlo en 1 o 2 periodos de fichajes y el fair play financiero te permite lo que te permite. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que el Atlético de Madrid tiene uno de los papeles en cuanto a grandes clubes de Europa más difíciles del mundo, porque es el único club del mundo, el único, que compite por todo con Madrid y Barça. Sí. El único. No hay ninguno más que compita en todo con los dos grandes del fútbol, con respecto a todos los demás grandes del panorama europeo. Entonces, al final es estar ahí por si te dejan un resquicio, aprovecharlo. Sí. Y bueno, yo creo que dependemos mucho de que Simeone ensamble todo bien. Hay mucha cosa nueva y ahí va a estar la clave. Así que no me atrevo a responderte. Ahora, hay mucha gente, yo creo que en Italia se ha sentido identificado con lo de muchas carencias, ¿eh? Porque ya te digo yo que hay muchos equipos es que cuando el Inter y tal llegaba a rondas tan finales de Copa de Europa, yo comentaba, joder, es que es un milagro lo que está haciendo, y es que es la realidad, porque todos los equipos italianos tienen carencias, no hay ningún equipo que se pueda permitir, con el poder adquisitivo que hay hoy día, tener un equipo perfecto, ni mucho menos. Mira, vamos a hablar un poquito, si te parece, de cada jugador, y con eso ponemos el broche al vídeo. Por ejemplo, de Ruggeri. Mira, aquí ya he sido capaz de poner que se vayan cambiando las fotos, ¿eh? Voy recuperando poco a poco la sintonía con OBS. A ver, Ruggeri, yo tengo que decirte una cosa. Primero, creo que el escenario del Atlético de Madrid, sobre todo si es titular, que a priori titular, ¿no? Va a ser. Sí, titularísimo. De hecho, el carril zurdo va a ser todo suyo. Vale. Exactamente todo suyo. Ahora depende de él estar a la altura y mantenerse en esa posición. Pero creo que el escenario que le va a ofrecer el Atlético de Madrid, la Liga Española, la Champions, le puede colocar a la altura de Destiny Udogie como alternativa a un Di Marco que viene de un mal final de temporada, sobre todo a nivel defensivo. Sufrió mucho en la final de la Champions, sufrió en el Mundial de Clubes. Así que igual, quién sabe, encuentra un resquicio, me refiero, de cara a pelear por el puesto lateral izquierdo en la selección italiana. Pero te voy a decir una cosa, yo era mucho de Ruggeri. Fue una irrupción muy inesperada, porque de la noche a la mañana volvió de una cesión en Salernitana, donde tampoco es que lo rompiera, y empezó a contar con el Gasperini y jugó realmente bien. ¿Qué pasa? Que su última campaña ha sido negativa por problemas de lesiones y falta de continuidad. Pero la temporada anterior fue realmente buena, y a mí es un jugador que me gusta mucho, ¿eh? No sé si le habéis podido ver algo ya en pretemporada o si todavía es prontito. Sí, le vimos contra el Oporto y tampoco pudimos sacar muchas lecturas. Le vimos contra el Newcastle, contra el Rayo fue amistoso a puerta cerrada, y contra el Newcastle sí que dejó dudas. Dejó dudas en fase defensiva. Es verdad que le tocó bailar con Anthony Elanga, ¿no? Y le sacó todas las carencias en cuanto a defender desde estático, ¿no? Porque es un jugador de los que pasa de 0 a 100, ¿no? No tiene intermedio, y le desbordó continuamente. Entonces ahí dejó un poquito de dudas, sobre todo lo positivo que tiene el esquema hacia el que está virando el Atlético de Madrid, que es un esquema simétrico con extremo derecho y sin banda izquierda, ¿no? Con Juliano Simeone pegado a línea de cal en derecha y con Almada o Baena haciendo de centrocampistas, haciendo de mediocentros, haciendo de enganches, y es lo positivo que le va a dar a Ruggeri, es decir, le va a dar todo el carril, y creo que ahí se va a sentir bastante a gusto. Y de hecho contra el Newcastle todo lo negativo que te saco en defensa te lo saco positivo en ataque, porque se asomó en área contraria con peligrosidad. Le faltó un poquito de finura en las acciones, ¿no? Porque yo creo que es de los que les cuesta arrancar en la temporada. Pero ¿qué pasa? Que todo lo positivo de la fase ofensiva le resta en defensiva. ¿Por qué? Porque Almada, si va a la base, si va a ayudar al medio, si va a la media punta, lo va a tener más difícil de que llegue luego a la ayuda al lateral izquierdo. Entonces ahí se me antoja fundamental David Hansko, ¿no? El central que ha fichado del Feyenoord, el eslovaco, que le echó un buen capote, ¿no? En el campo del Newcastle. Entonces, expectativa bastante positiva, yo creo, con Matteo Ruggeri, pero creo que le va a costar al inicio, porque me parece que le cuesta carburar, ¿no? la temporada. A ver, lo bueno es que, quiero decir, el nivel de Javi Galán, con todo el respeto a Galán, lo tiene que superar. Con poco, quiero decir, debería. Pero es buen competidor. Javi Galán, el otro día, por ejemplo, contra el Newcastle, te juega un par de minutitos y prácticamente te da una asistencia, te aprieta, estuvo mejor que Ruggeri, y le va a apretar, ¿eh? No es Javi Galán no es el típico que se va a milanar y va a decir, bueno, tengo aquí el titular, han pagado por él. De hecho, lo vimos el año pasado. Era el número 25 en la plantilla, acabó siendo titular, ¿no? Y eso habla muy bien del extremeño, ¿no? Entonces yo creo que es un perfil de competidor que le va a ir muy bien a Mateo. Sí, que no se puede dormir, ¿no? Pero esperas de él que suba ese puntito de nivel
Yo creo que sobre todo a nivel ofensivo, como has dicho, al final que recuerdo un poco de Atalanta, ¿no? Un Atalanta era un carrilero pues con mucho vuelo, ¿no? No es un perfil excesivamente técnico, ni mucho No, menos, en el uno contra uno no es un regateador, pero a mí me gusta mucho el centro que tiene en carrera siempre que llega, una facilidad tremenda para incorporarse al ataque un poco cuando Atalanta se quedó huérfana de Robin Gosens, hubo un pequeño vacío sí. y luego lo ocupó de nuevo muy bien Matteo Ruggeri. Así que ya te digo, hay bastantes esperanzas, sobre todo porque al final la banda izquierda de Italia, en mi caso, es a lo que voy, pues depende mucho de Federico Di Marco y Di Marco tiene que subir también el nivel y que haya presión, en este caso de Ruggeri, pues le vendría bien. Y mira, te pongo por aquí, ahora hablamos un poquito de Giacomo Raspadori, de Vale. Jack, de Giacomino, de como queramos llamarle. La verdad es que ese fichaje inesperado que sinceramente, ya sonó el invierno pasado para salir de Napoli, pero al final se acabó quedando y menos mal que para el Napoli, porque al final acabó siendo importante con goles en la pelea por el título de liga, en la pelea por el Scudetto, aunque es verdad que el Napoli la tenía bien en la mano por delante del Inter, aunque acabó tuviendo que llegar a la agonía hasta el final y marcó, como decimos, goles importantes Raspadori. Yo ya comenté en un vídeo que hicimos en vuestro canal, ¿no? Que esperaba más de él, me refiero. Esperaba más de él hasta el punto de que fuera una estrella mundial. No un Ya. candidato al Balón de Oro, ni mucho menos, pero sí un jugador que cuando salió del Sassuolo dijeras, ostras, este es uno de los referentes de Italia en pleno 2025. Y no se me ha quedado en ese punto, pero bueno, lo comentamos. Puede ser un revulsivo, un comodín muy importante, muy interesante. Sí, a ver, yo, sinceramente, cuanto más leo, cuanto más sé de él, Más más te me gusta. gusta. Lo de que maneje las dos piernas, que además estuvimos leyendo, hay una entrevista que hizo en Italia que comentaba que maneja las dos piernas porque vio a su hermano que jugaba y escribía con la derecha y él quería ser como su hermano y al final del querer acabó siendo más diestro que zurdo. Y eso habla muy bien del futbolista y habla muy bien de la ambición por mejorar, del profesionalismo, ¿no? Y además, en la reciente entrevista que publicaba el Atlético de Madrid, le preguntaban que se describiese a sí mismo, ¿no? Y decía que se describía como alguien respetuoso, que creo que eso va a entrar muy Sí. bien en el vestuario, muy bien en la filosofía del Cholo Simeone, sobre todo viendo que es plan B y que el Cholo siempre ha hablado mucho de la calidad y no de la cantidad de los minutos, y luego hablaba de ambición, ¿no? Entonces yo creo que si tienes a un suplente ambicioso y que respeta su rol dentro de la plantilla, eso suele casar muy, muy, muy bien con Simeone y suele dar con un jugador que a lo mejor esperas poco y luego lo potencia, lo multiplica y vete tú a saber si llega a ser lo que tú esperabas, Irati. Sí, Raspadori es muy, o sea, muy buen chico, eso no hay ningún tipo de duda, solo hay que escucharle hablar o lo que dicen de él compañeros y entrenadores que lo Sí, han tenido. No hay malas palabras ni mucho menos acerca del ex del Sassuolo, el ex del Napoli. Y fíjate, me ha sorprendido mucho lo bien que habla español, ¿eh? sí, Porque publicaba eso, el Atlético de Madrid, una entrevista y decía que estuvo 5 años en el colegio 5 años. aprendiendo español y oye, se defiende bastante, bastante bien. Sí, a ver, es otra parte también, yo creo, importante, ¿no? Porque, digo, Pablo Simeone nunca ha sido de idiomas, ¿no? Entonces yo creo que saber que le va a calar el mensaje del minuto uno, es verdad que también el Cholo habla italiano, entonces lo va a tener muy fácil. A mí me da vibes de que va a ser el típico, el año pasado nos pasó con Gallagher, Sí, que sin darte nada tú ya le dabas todo, y en este caso empezó siendo un poquito cabeza de turco, ¿no? Ahí como el chanchullo final, tal, y no entró muy bien, pero ahora mismo creo que hay muchísimo hype en la afición de Atlético de Madrid, hay mucha gente expectante de ver qué nos va a dar y qué nos va a ofrecer, y creo que es que no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder, solo puede ganar cosas y bueno, deseando ver cómo ensambla, ¿no? Este perfil que no esperábamos que llegara al Atlético de Madrid. yo creo que os va a gustar. Al final, bueno, lo comentábamos, ¿no? Que para titular, a lo mejor en el vídeo que hacía con vosotros, se me puede quedar corto titular indiscutible en el Atlético de Sí, Madrid, pero como alternativa, como suplente, ya lo demostraba con Conte, que te da muchos perfiles diferentes y que te puede aportar goles. Además, que esto lo decimos mucho, pero es una realidad, es que es una temporada muy larga. Y cada vez son temporadas más largas. Y este año más comprimida porque tiene que acabar antes porque hay un Mundial de Fútbol en el próximo verano. Entonces, el Atlético de correcto. Madrid tiene la Liga, evidentemente, la Champions, tenéis la Copa, la Supercopa, ¿no? También, si no me equivoco. Sí, O sea, quiero decir, es que va a haber partidos por un tubo y pudiendo haber lesiones, pudiendo haber sanciones y seguro que oportunidades de demostrar si vale o no para ser titular y de callarme a Miraboca va a tener. sí, O sea, eso seguro. Y si se lo gana, que además tiene pinta de que se lo va a ganar en los entrenamientos, que va a subir el nivel de competitividad interna, que eso también Simeone lo valora muchísimo, la oportunidad le va a llegar, 100%.
Pues oye, Adrián, no te robo muchísimo más tiempo. La verdad es que os habéis quitado de encima a un ex del calcio. Bueno, os habéis quitado, o se ha ido un ex del calcio como Rodrigo de Paul. No quiero entrar ahí, que te he visto la cara. Sí. Hay otro como Nahuel Molina, que igual se marcha pronto también. Que estamos deseando empaquetároslo. Nápoles, Bueno, oye, puede ser, Juve, ¿eh? Puede ser. Roma, no lo sé. Ojalá. O siempre os quedará el comodín del Inter Miami, por si tiene que ir Vale, para allá. también, ¿verdad? Y no hay más ex Serie A, ¿no? Salvo estos dos que acabamos de mencionar ahora. No, Diría que que yo no, sepa, no, diría que no. Diría pero que no no. se descartan futuros, ¿eh? Ojo que ahora a lo mejor para el post-Oblak, Donnarumma está ahí, ¿eh? No sé, ¿eh? No me convence a mí mucho, ¿no? Que si Luis Enrique se lo quitan encima, por algo será. Me No, fío mucho de Luis Enrique. muy caro, ¿eh? Muy caro. Y el entorno Sí, sí. de Donnarumma de vez en cuando le da por estas subidas de sueldo y cosas así que cambian No un estamos poco para todo. eso. Pues No oye, estamos chicos, para ya esos sabéis, lodos. os dejo aquí el enlace del canal de Atleti Stats para que vayáis y para que os suscribáis. Adri, muchas gracias por haber estado por aquí. A ti, muchas gracias a ti. Te seguimos desde Atlético Stars también. Te mando un abrazo enorme, mucha suerte para la temporada, menos para los partidos contra Osasuna, el resto lo que tenga que ser. Vale, vale. Y ya sabéis, chicos, dejadme vuestro comentario aquí debajo. ¿Qué pensáis de Ruggeri? ¿Qué pensáis de Raspadori? ¿Lo van a hacer bien en España? ¿No? Dejadme aquí debajo vuestro comentario. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.